Buenas tardes, hermanos. El Señor sea con ustedes. Vamos a tener con ustedes el estudio número 4 de Porque el único camino, este libro que hemos estado tratando y viendo la majestuosidad de Dios. Y primero, antes que nada, quiero ofrecer una disculpa. El día de ayer le pedí a mi hermana Cecia que diera un estudio de la locura de Lutero, el cual se me cruzaron los cables, y también se lo había dado para el día de hoy con mi hermana Alma, pero como mi mente humana no ayudó mucho, pues se me empalmaron, pero agradezco a las dos la disposición que han tenido. Pero vamos a iniciar con el capítulo número 4 que estaba pendiente, que tiene que ver con el trauma de la santidad. Y fíjense que este suceso o esta lección que estamos viendo tiene algo que ver, o mucho que ver, con muchas condiciones que el hombre generalmente expresamos cuando entendemos o vemos algo que no es fácil de asimilar o entender. Porque cuando estamos enfrente de una adversidad como tal, nos damos o tendemos a ver a Dios de diferentes maneras. Y cuando también la situación cambia rotundamente, la expresión que tenemos hacia Dios también cambia rotundamente. No siempre el amor con el que Cristo sirvió y ayudó y se brindó al mundo era el mismo que recibía por parte del mundo. Entonces es algo común que se ve. Entonces en este capítulo vamos a iniciar viendo unas palabras de Juan Calvino. Dice: de aquí ese pavor y asombro en el cual, como la Escritura uniformemente nos relata, los hombres santos fueron sobrecogidos cada vez que enfrentaron la presencia de Dios. Los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la majestad de Dios. Hasta que nos vemos y enfrentamos la majestuosidad de Dios, es que el hombre toma esa condición de nuevo de nosotros, como que somos poca cosa. Entonces, les voy a leer un relato como normalmente nuestro hermano empieza estas lecciones. Iremos profundizando en la lección como tal. Dice: era una noche oscura y tormentosa, y por mucho tiempo he esperado poder comenzar con una historia de esta manera. Se burla sarcásticamente porque normalmente así empiezan las historias. Era así una vez, o había una vez, o en un lugar llamado, ya saben cómo las manejan. Creo yo que las principales que hemos visto, o al menos la que a mí me ha gustado mucho de todos esos cuentos que luego nos dicen, creo que era el de, no sé si recuerdan la introducción de Aladín, era un poco más dramática, pero así como esa, así empieza en este evangelio que estaremos viendo en Marcos, en el cual empieza en Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y estaban ahí estos hermanos. Jesús y sus discípulos estaban en Galilea, y había estado enseñando como siempre a multitudes completas rendidas en la playa. Y en este gran lago, que no es un mar como tal, pero es un gran lago, llamado el mar de Galilea, tomó camino Cristo. ¿Cuál problema podría haber en un lago? Los lagos normalmente son tranquilos, son fáciles, son parajes turísticos. Pero este lago es uno de los grandes diseños de la naturaleza, porque está rodeado de montañas que en su misma forma en la que está estructurada generaban corrientes completamente poderosas, en las cuales hacía que este paisaje del mar como tal se experimentara diferentes cambios o cambios bruscos de situaciones. De hecho, la región en ese lugar que se nutre con estos ríos
y que formaba parte de un recurso muy vital para los pueblos de Galilea y el pueblo alrededor en general. Hacía dudar inclusive a los mismos y más experimentados marineros, porque podrías estar buscando pesca y todo esto, y estar buscándolo dentro de los lugares más profundos, pero aunque el clima hubiera sido completamente normal, 5 minutos después podrías tú estar atrapado en medio de una tormenta completamente distinta y peligrosa. Entonces, era este lago en el cual fuertes vientos podían atravesar la superficie y hacer completamente tormentas dentro de ese momento. Entonces, las personas rehusaban a navegar en el mar de Galilea por temor a parecer bajo su impredecible ira. Y los pescadores le tenían y le tienen miedo. Precisamente por eso Juan en Apocalipsis pinta a ese lago como ese mar de tranquilo, amador, pasivo, en el cual pintaba lo opuesto a lo que el mundo en ese entonces conocía de los mares y de los lagos. Dice aquí, lo que todo pescador galileo temía más sucedió en esa historia con Cristo. La impredecible tempestad azotó, amenazando voltear el bote con su violencia. Ni aún el mejor nadador podría sobrevivir si fuese lanzado al agua. Las personas se sujetaron a la borda hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estos eran botes de pesca rústicos, no galetas, no transatlánticos. Una voltereta súbita o una ola intempestiva podía golpear el costado de la lancha y totalmente voltear a todos y llevarlos todos a la muerte. Ellos resistieron al mar furiosamente, tratando de mantener la proa dentro de las olas. Tal vez fue aquí que la oración del marinero se pronunció por primera vez. Oh Señor, tu mar es muy grande y mi bote muy pequeño. Jesús estaba profundamente dormido atrás del bote. Estaba tomando una siesta y aquí que no podemos entender, porque si la pintura nos maneja cómo alguien podría tener la suficiente tranquilidad para quedarse dormido en una situación como esta, podríamos decir. Pero nuestro autor nos relata situaciones que han pasado o al menos han vivido, en el cual hay personas que cuando el sueño te llega, el sueño está tan fuerte y tan potente que no percibes lo que está sucediendo. Cosa así le pasó cuando él iba en un vuelo, en el cual al llegar al destino el avión se empezó a tener turbulencias de una manera muy complicada y todos estaban muy tensionados por la situación del avión, excepto un pasajero que estaba al lado de él, el cual él le llamó la atención porque él estaba completamente dormido. El avión podría haber estrellado y la persona no se hubiera dado cuenta porque estaba en una paz, una tranquilidad que el sueño le daba. Entonces, algo así en este momento le estaba pasando a nuestro Señor Jesús y la verdad es que, bueno, los mismos discípulos intentaron con sus expresiones despertarlo para que se agitara igual que ellos o se preocupara de la misma manera que ellos. Pero la Biblia dice que Jesús estaba dormido sobre un cabezal. Mientras todos temían, Jesús dormía plácidamente. Los discípulos estaban irritados, sus sentimientos eran una mezcla de temor y enojo. Ellos despertaron a Jesús y no sé qué creían ellos que Él podría hacer en esta situación. El texto nos aclara que ellos ciertamente no sabían lo que Jesús iba a hacer, pero era algo normal verlo de esa manera, que buscaran a Cristo, porque cuando estamos dentro de una situación complicada, es normal que las personas busquen la ayuda y el trabajo de su líder. En este caso, Cristo como el líder de ellos, no sé qué pensaban que iba a hacer Él, pero pues mínimo querían involucrarlo en esa situación de extrema desesperación en el cual ellos estaban inmiscuidos. Entonces, en este momento, en esta figura como tal que se está presentando, Cristo estaba totalmente plácido, descansando, y los discípulos extremadamente afectados les gritaban, maestro, maestro, ¿no ves que nos estamos hundiendo? Y pues bueno, los discípulos pensando que su maestro, que su líder,
los podría ayudar, así lo buscan y lo despiertan. Marcos capítulo 4, versículo 38 dice: los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no notáis que perecemos? Su pregunta no era realmente una pregunta, y no lo dijeron como yo lo dije, como un poco más tranquilo. Era una acusación tenuemente disimulada. Ellos estaban realmente diciendo: a ti no te importa nuestra suerte, nos trajiste a seguirte para morir en esta manera. Ellos estaban acusando al Hijo de Dios de la falta de compasión y de involucramiento que él tenía. Entonces, este atroz ataque contra Jesús es consciente con la costumbre de los humanos hacia Dios. Dios tiene que escuchar quejas y quejas día tras día por parte de la humanidad ingrata, de siempre. A Dios se le acusa de falta de amor, se le acusa de crueldad, se le acusa de lejanía porque Dios no me escucha. Como que si Dios no hubiera mostrado ya suficiente compasión por nosotros en la cruz inclusive en diferentes aspectos de tu vida. Pero en este aspecto los discípulos muestran una característica normal del hombre: rebelarse contra Dios y mostrar su enojo contra Él por su falta de presencia a los ojos de ellos. Sin embargo, la respuesta de Jesús en esta situación no necesita precisamente palabras dirigidas hacia ellos. Lo que hace el Señor Jesús es extremadamente complicado a los ojos de cualquier persona, porque Él se le enfrenta a las fauces de la tormenta en el que estaba ahí, y le habla al mar y le dice: cálmate, detente. Entonces, cuando hace esto, inmediatamente la palabra de Dios refleja que el mar literalmente se calmó. ¿Cómo se calmó de esto? Fíjense, o sea, de una situación de tormenta completamente a una pasividad distinta. Pero contrario a lo que pensaríamos que pasaría con los discípulos, sucede. Ellos estaban esperando que Dios los salvara de la tormenta, pero no estaban preparados para presenciar cómo Él resolvió la situación. Entonces dice el versículo 41, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En pocas palabras, ahora los espantados fueron ellos, no por la tormenta, sino fueron espantados por la persona que calmó la misma tormenta. Y ahora que el mar estaba en calma, el temor de los discípulos creció. ¿Cómo podemos explicar esto? El padre de la psiquiatría o del psicoanálisis moderno, Sigmund Freud, sugiere la teoría de que el hombre tiene la necesidad de crear a Dios para responder con cosas que no pueden entender. Si tú ves una tormenta, pues cuando no entendías en ese entonces cómo relacionarlo, le dabas un atributo humano desde el nombre, y con eso pues ya mínimo existía una capacidad de relación con una situación que estaba completamente fuera de sus manos. El punto aquí, y Freud así lo dijo, textualmente voy a leerlo, dice: inventamos un Dios que tiene poder sobre estas cosas. Dios es personal. Podemos hablar con Él, podemos tratar de negociar con Él, podemos rogarle que nos salve de las fuerzas destructoras de la naturaleza, pero no podemos rogarles a los terremotos, negociar con inundaciones u ofrecerle ofrendas al cáncer. Así que, dice la teoría, nosotros inventamos a Dios para que nos ayude a lidiar con estas cosas terribles. Entonces, pero el punto es que en el poder de Cristo, que desplegó en esa situación como tal, vieron algo más temible que la misma tormenta en la cual estaban inmersos ellos. Entonces, pues ahí cómo le podríamos responder a Freud con su teoría. ¿Cómo le podríamos decir entonces, si ya Cristo es una persona como tal, qué haríamos con una situación tan complicada en ese momento? Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué fue lo que pudieron hacer? Pues simplemente espantarse y apartarse de la majestuosidad de lo que estaban presenciando y del poder que estaban viviendo en ese momento.
fíjense cómo se expresan ellos. Capítulo 4, versículo 41. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Su pregunta real en esta situación era tratar de clasificar la persona de Jesús. Normalmente tendemos a clasificar entre bonitos, guapos, feos, gordos, flacos, altos, inteligentes, no inteligentes. El hombre por naturaleza clasifica personas. Entonces ellos querían encontrar una respuesta a su aterrado situación para querer clasificar a Jesús en alguna situación, pero lo que hizo precisamente Jesús sobrepasó toda clasificación que pudiera alguien tener, y en esa situación su generis, única en su género, podríamos decirlo así, que se presenció en ese momento, entonces, porque fíjense, es tan fuera de serie, que estaba en medio de una tormenta y él estaba dormido, tranquilo, en paz, y destruye todo esto, calma, detiene totalmente la tormenta, y también pues es algo que no es normal que las personas puedan hacer algo así. Entonces podríamos decir, bueno, fue la única situación de Cristo que se le escapó por ahí revelarse ante las personas, pero no fue así. Hubo más episodios, como cuando Cristo estaba en Genezaret, que también es el mismo mar de Galilea, no más que a veces le daban otros nombres, y en esa situación estaba a la orilla del lago de Genezaret, y estaba enseñando ahí porque había mucha gente. Entonces la multitud estaba tan movida, que decidió, le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Tienes 2 barcas, permíteme separarme un poco de ellos, entre al mar, y desde ahí voy a darles las enseñanzas. Después de que esto terminó, le dice a Simón Pedro, oye Pedro, vamos más adentro, vamos a echar las redes. Y entonces Pedro le responde de una manera que luego a veces le hacemos así con Dios. Pedro le responde, maestro, pues es que pues ya lo hicimos todo el día y resulta que pues no encontramos nada, como que para qué vamos otra vez a perder el tiempo allá, pero como tú lo pides, Cristo, pues vamos a hacerlo. Y uno a veces no dimensiona la respuesta de los discípulos, pero tenemos que tomar tiempo. Fíjate, ¿por qué le responde Pedro así? Tan fácil que le hubiera dicho, sí maestro, vamos a tirar las redes en tu nombre. Y eso se mostraría a alguien que confía plenamente en su maestro ya. Pero ¿por qué le da la exclamación antes mencionada? Porque así somos nosotros también. Le decimos a Dios, bueno, es que yo ya sé resolver las cosas entre mi familia, entre mi trabajo, con mis vecinos. Entonces, soy especialista en economía, o soy especialista en medicina, o soy especialista en derecho, o lo que sea. Entonces, yo sé cómo se pueden resolver las cosas, Dios. ¿Por qué me pides a mí que yo vuelva a hacer las cosas, aunque sé que no van a suceder? Así es la que le está respondiendo Pedro. Pedro le está diciendo a Jesús, sí, está bien, eres un gran maestro, pero la verdad es que hemos trabajado duro la noche y no hemos pescado nada. Cristo, ¿qué acaso no sabes? Tú sabes mucho de enseñar, pero yo sé mucho de pescar y he visto que no hay peces ahorita, no logramos hacer nada. Pero como tú lo mandas, pues vale, no me queda más que, no puedo chistear. Entonces Simón lo hace. Si hubiera tenido respeto Pedro, hubiera respondido nada más y hubiera registrado en la Biblia, echaré tus redes, y con eso hubiéramos entendido que él está obedeciendo el mandato de Dios. Pero no fue así. Imagino ver a Simón, a Pedro, intercambiando miradas con Andrés y murmurando, digo, ay, pero pues va a ser una pérdida de tiempo, estos maestros todos son iguales, creen saberlo todo, pero pues nosotros sabemos lo que pasa aquí, nosotros toda nuestra vida hemos estado trabajando, que acaso no sabe que nosotros podemos, sabemos todo lo que pasa aquí. Y entonces Cristo vuelve a hacer algo completamente asombroso, en el cual lanza las redes Pedro y los peces empiezan a llegar ahí, y la Biblia relata que se empieza a menear tanto
las redes, que tienen que gritar a pedir ayuda a otros pescadores que estaban cercanos a ellos, que parece que los peces estaban siguiendo o jugando al el último que llegue es pescado podrido, y entonces todos se estaban metiendo a las redes y era algo totalmente increíble. Bueno, pues ahí en esa situación, viendo todo lo que estaba pasando, ¿cuál hubiera sido la exclamación de ustedes, hermanos? Podrían haber dicho, bueno, Jesús, tan bueno eres en esto, vente unos 2, 3 días al mes y logro las ventas suficientes para vivir todo el mes y no trabajar tanto. ¿Qué haces? Y fíjense la respuesta que tuvo Pedro contra este aspecto. Otra vez el hombre hablándole a Dios. Lucas capítulo 5 versículo 4 dice, Pedro no podía ni siquiera verlo por todo esto de la situación, y dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro se había dado cuenta que estaba en la presencia de un santo hecho carne. Estaba espantado por la situación y el poder que estaba desplegando, que le pidió a Jesús que te apartaras de mí, aléjate de mí porque no soy digno de estar cerca de ti. Y al igual de ellos, todas las personas le decían cuando fueron a pedirle que revivieran a su hijo, solo dilo, falta que tú lo digas, no tienes que estar presente ahí, tú nomás sé que tú lo puedes exponer de un momento como tal, con todos los milagros que él hacía a Cristo. Iba generando fama, pero también iba generando otros sentimientos en las personas. En este caso en específico, en Pedro, él muestra ese terror todavía más grande porque su misma incredulidad le revela ante Cristo lo que él es incapaz de hacer y en creer. Entonces, en estos hechos tan extraños de la historia, Pedro solamente reclama o clama, soy un hombre pecador. Y fíjense, es la gente pecadora que no se siente cómoda con la presencia de Dios. No se siente cómoda, pero al mismo momento Cristo retoma una reputación muy buena con los no creyentes. La gente abiertamente hostil hacia la iglesia y que desprecia a los cristianos son con frecuencia liberales en dar elogios hacia la persona de Cristo. En algún caso, Friedrich Nietzsche, quien anunció la muerte de Dios y lamentó la decadencia de la iglesia, habló de Jesús como el modelo de heroísmo, y años finales de su vida, los cuales pasó también en un asilo de mente, Nietzsche, expresó su propia demencia afirmando sus cartas como el crucificado. Tanto se obsesionó en la persona de Jesús que terminó trastocado en ese punto. Poncio Pilato, en la misma palabra de Dios, declara, he aquí el hombre, yo no encuentro falta en él, y con todo esto no entendía y expresaba esa negatividad de no hacer lo que estaba pidiendo la gente, porque él mismo no entendía por qué sus contemporáneos querían matarlo. Entonces había multitudes allá afuera en ese cuadro que gritaban pidiendo su sangre, porque precisamente eran fariseos los que aborrecían totalmente a Dios. Eran ellos, porque este hombre tan gentil y correcto fue condenado a muerte, no tanto por el pueblo como tal o las autoridades como tal, sino por las cortes religiosas más altas que existían en ese momento. Para encontrar una respuesta a esta situación tan complicada de cómo se referían así tan diametralmente opuestos personas que se suponía que conocían a Dios a personas que odian la religión. Entonces tendríamos que ver y tomarnos un tiempo para entenderlo. Para encontrar esta respuesta, hermanos, vamos a tener que mirar la Palestina que estaba en ese momento. Si tú eres un peregrino o peregrina que vas a la ciudad santa,
y visitabas Jerusalén, te impresionaría las grandes esculturas que rodeaban el largo camino hacia este pueblo. Él y ella, o quien fuese, hermanos, verían completamente esos monumentos de las tumbas de los profetas a lo largo del camino en el muro oriental, cercano al templo como tal. En los días de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento eran venerados, eran amados, eran respetados con un recuerdo tan amoroso en esos momentos. Pero al momento de que ellos vivían, todos estos grandes hombres del pasado, mientras que vivían, fueron aborrecidos, ridiculizados, rechazados, perseguidos y muertos por sus contemporáneos de ese momento. Ahora más adelante, cuando Cristo muere por esos mismos contemporáneos, llega a la escena un joven, el cual se llamaba Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano que registra el libro de Hechos. Y él fue muerto por una turba furiosa porque le recordó a los oyentes la sangre que tenían en sus manos. ¿Qué dijo? Tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Podríamos haber esperado unas palabras distintas o un resultado distinto a estas palabras tan fuertes que Esteban hizo. Tal vez algún historiador pudo haber pensado, bueno, con una exclamación tan potente, que con una evidencia tan contundente contra los fariseos de esa época, podrían haber entrado en un análisis propio de saber que sí es verdad que se habían comportado de esa manera. El problema es que no fue así, y estas personas, con odio y coraje por las palabras tan fuertes que él había dicho, lo mataron, lo mandaron matar. Y dentro de esa misma gente había un joven llamado Pablo, que después tomaría un lugar relevante dentro del cristianismo. Pero en ese momento, al igual que todos, se ofendieron totalmente por las palabras que Esteban había dicho. Y Esteban, siendo apedreado, lapidado en ese momento por esa turba llena de cólera, lo único dijo: veo al cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos unos lanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus manos en un joven llamado Saulo. Saulo en ese momento estaba liderando esta misma turba. Entonces la gente apreciaba la excelencia moral siempre y cuando estuviese lejos de ellos, a una distancia segura de ellos. Y aquí toma un realce de esas frases, hermanos, cuando hay una persona en la fe que diga, y si tú lo piensas, tienes que detenerte un poco a meditarlo. Cuando tú dices, sí, yo creo en Cristo, pero no me acerco a su iglesia porque es una bola de hipócritas, te tengo que decir, hermano, que tristemente en una parte tienes toda la verdad, pero en otra más profunda habla tu corazón, el cual no está feliz de tener a Cristo cerca en tu vida, porque tienes una forma de ver el mundo, de apreciar la vida, que no agrada a Dios. Y entonces reconoces a Dios como tal, pero lo quieres lejos de las situaciones en las que tú vives. Y ahí es lo que refleja que tu corazón sigue perdido. Y es momento de tener ese tiempo para reflexionar y volver al camino. Pero eso es lo que pasaba en esos momentos. La gente aprecia la excelencia moral siempre y cuando estén lejos de ella, a una distancia justamente lejos que no los pueda afectar su forma de vivir. Los judíos honraban a los profetas a la distancia. El mundo igualmente honra a Cristo a la distancia. Algo similar sucedió con Pedro. Él quería estar con Jesús en el momento de la arca,
pero cuando estuvo extremadamente cerca, le gritó: apártate de mí, porque no estoy suficientemente preparado para tanto de lo que tú eres. Entre los judíos, ya haciendo más referencia, entre los judíos había este grupo que era un enemigo total, declarado totalmente en contra de Cristo, que eran los fariseos. Los fariseos eran, en este periodo antiguo del Testamento, estaban traspasaron desde el antiguo hasta ese momento en Cristo su existencia, y fue una secta fundada por hombres que tenían un gran celo por la ley. La palabra fariseo significa literalmente separado, que es como tú y yo, que deberíamos estar separados de las cosas del mundo, pero ellos lo vieron de una manera más textual como tal. Pues los fariseos en este aspecto se separaban para ser santos, buscaban la santidad, era la principal ocupación de sus vidas. Ellos recibían los más elevados elogios, eran bienvenidos por donde sea, gozaban de asientos privilegiados en los banquetes, eran admirados como expertos en religión, sus uniformes estaban decorados con las insignias de su exaltado rango, y podían ser vistos practicando todo tipo de virtudes en lugares públicos. Ayunaban donde todos los pudieran ver, inclinaban sus cabezas en solemnes oraciones en las esquinas de las calles y en los restaurantes. Cuando ellos daban limosnas, todos oían el sonido de sus monedas en los vasos de los mendigos. En pocas palabras, su santidad era clara para que todos los pudieran ver. Pero ante los ojos de Jesús, estas características que tenían estos fariseos se transformaron en expresiones de Cristo hacia ellos, como que eran unos hipócritas. Él pronunció sobre ellos el oráculo profético del juicio. En Mateo capítulo 23, versículo 15 dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recogen tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes». Siempre los ataques fueron flagrantes contra él. Él los criticó en varios momentos, inclusive antes de que ellos mismos expresaran unas palabras. Las expresiones de hipocresía contra ellos eran las primeras que llegaban a los oídos. Decía: los maestros de la ley y los fariseos tenían una responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos, hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filanterías grandes y adornan sus ropas bordadas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Todo esto son características que da Cristo a los fariseos, y lo encontramos en Mateo 23, versículos del 2 al 7. No había elegancia ni modestia de entre los fariseos. No había una belleza auténtica con respecto a la santidad de Dios. Ellos eran exhibicionistas, ostentosos en sus despliegues externos. Su santidad era vergonzosa. Dice: hipócritamente actuaban como artistas de la rectitud, mas en el fondo estaban completamente corrompidos. En Mateo 23, 25 al 28, Cristo se refiere a ellos otra vez y les dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por afuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad». Fíjense las expresiones que Cristo hace con referencia a la santidad del hombre, que es hipocresía pura a los ojos de Cristo. Jesús era todo esto. Cuando se refería a ellos, usaba un montón de imágenes, hermanos, y las imágenes
no eran gratas para oír para nadie. Los clasificaba como serpientes, generación de víboras, guías de ciegos, hijos del infierno, guías necios. Y todas estas expresiones no podrían ser consideradas como halagos en ningún momento. Jesús no escatimaba en injurias en sus denuncias contra estos hombres. Sus palabras fueron extraordinariamente severas, aunque no eran sin justificación. Realmente eso estaban viviendo ellos. Ellos diferían completamente, ese comportamiento de Cristo era completamente distinto al que él hacía con las personas que se le acercaban a escucharlo y solicitar milagros de parte de él en una manera sencilla. Cristo con la mujer que fue sorprendida en adulterio, él habló con ternura, firmeza, pero con ternura. Igual con la mujer samaritana en el pozo, Jesús reservó sus comentarios severos de la vida en que estaba llevando. Ella sí literalmente exteriormente no estaba dando un buen testimonio, pero Cristo trabajó con ella con amor. Contrario, porque ella misma lo fue revelado por el Espíritu, contrario a los fariseos, que ellos no acercaban a Cristo porque ellos no necesitaban de un Salvador, porque a su forma de ver la vida, ellos ya estaban y merecían el cielo por lo que estaban haciendo aquí en la tierra. Lo que todo falsificador teme, hermanos, si lo vemos de esta manera, es que alguien examine un billete falso con un billete original en la otra mano para que descubran que es una falsedad lo que es. Y lo que pasaba en esa época con los fariseos, ellos tenían y odiaban a Cristo porque Él revelaba lo falso que estaban viviendo su vida ante Dios. Igual que ellos, había otro grupo político religioso que se llamaban los saduceos. Ellos tenían el mismo problema con Jesús. Ellos eran de la clase exaltada del sacerdocio de la época. Habían tomado su nombre del sacerdote Sadoc, que a su vez provenía de la palabra hebrea justo. Si los fariseos se consideraban santos, ellos se consideraban justos. Con la aparición de Jesús, ni los fariseos fueron justos, los saduceos fueron justos, ni los fariseos fueron santos. Tanto lo uno como los otros fueron revelados y desenmascarados con la realidad de Cristo y fueron manejados y exhibidos como lo que eran en realidad. El resentimiento de los fariseos y de los saduceos hacia Jesús comenzó con una leve irritación que fue creciendo hasta llegar a un punto de cólera que culminó explotándolo, vehementemente declarándose enemigos de él hasta que terminaron sacrificándolo. El autor pone un ejemplo de cosas ya más contemporáneas contra este aspecto. Él relata que hubo un momento en que hubo una invitación, hace unos años, uno de los principales golfistas profesionales fue invitado a jugar con Gerald Ford, que era presidente de Estados Unidos, Jack Nicklaus y Billy Graham. El golfista estaba especialmente asombrado de jugar con Ford y con Billy Graham. Él había jugado fuertemente muchas veces con Nicklaus, entonces era normal jugar con él. Pero después de que terminó la ronda de golf, uno de los profesionales vino con el golfista y le preguntó: oye, pues, ¿cómo te fue jugar con el presidente, con Billy Graham? Y el profesionista estalló con un torrente de maldiciones y disgustado dijo: yo no necesito que Billy Graham rellene de religión mi garganta. Dicho esto, giró sobre su talón y se dirigió a una tromba hacia el terreno de la práctica. Les había ido totalmente mal. Entonces pues, todos se espantaron porque ¿qué le habrá dicho Billy Graham en ese momento que haya puesto esta persona totalmente iracunda? Entonces ya después, un poco más calmado, se le acercaron y le preguntaron: oye, pues ¿qué fue lo que te dijo Billy Graham? ¿Fue tan rudo contigo? Y el golfista suspiró avergonzado y dijo: no, ni aún mencionando el tema de la religión, yo simplemente jugaba mal. Dice: qué extraño, Billy Graham no había dicho ni una palabra sobre Dios, Jesús o la religión, pero el profesional había sido
salió tronando después del juego acusando a Billy Graham de hostigarlo con religión. Entonces, ¿cómo puede ser esto si él nunca había expresado nada? El problema es que fue una exclamación semejante a la de Pedro con Jesús. Apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Jesús no le había dicho nada. Ambos sintieron el trauma de la presencia de lo santidad, de lo santo. La santidad provoca odio. Mientras más grande la santidad, más grande es la hostilidad humana hacia esta presencia. Parece enfermizo, pero ningún hombre fue tan amoroso como Jesús, y ningún hombre fue tratado como fue tratado Jesús por la misma gente. Su amor era perfecto, su amor era santo, su amor era trascendente, pero ese amor traumaba a la gente. Es un amor tan majestuoso que no podemos soportarlo. No hay como hay una conocida historia de la literatura americana que habla de un amor destructible, y con esto iremos terminando. Se llama, es un amor que lo mencionan como monstruoso, pero en este aspecto tiende a una explicación como tal, semejante a lo que estamos tocando en este tema. Dice, vamos a describirlo, dice, es una historia de John Steinbeck, y hacen una comparación de Lenin como una figura de Cristo. ¿Cómo es? Dice, muchos cristianos se ofenden ante la sugerencia. Lenin es un hombre grande y bruto, es un asesino. ¿Cómo puede tal persona ser una figura de Cristo? De ratones y hombres es la historia de dos trabajadores inmigrantes, Lenny y Jorge, que deambulaban por el campo de trabajo en trabajo, soñando con el día en que puedan tener su propia granja. Steinbeck los describe así a ambos. Ambos estaban vestidos con pantalones y sacos de lona, con botones de bronce. Ambos vestían sombreros negros, deformes, y cargaban sobre sus hombros inquietos y agudos facciones severas. Todo en él era definido, pequeño, manos fuertes, brazos delgados, una nariz huesuda y flaca. Detrás de él caminaba su opuesto, un enorme hombre, rostro sin forma, con ojos largos, pálidos, con anchos hombros caídos, que caminaban pesadamente arrastrando sus pies un poco, de la manera que un oso arrastra sus patas. Sus brazos no se balanceaban a sus lados, sino que colgaban flojamente. Note el contraste entre estos dos personajes. El rostro de Jorge es claramente definido. Lenin es de ese rostro sin forma. Hay algo incomprensible acerca de esta enormidad del hombre. Él caminaba como un oso, pero tiene la mente de un niño juguetón e inocentón. Lenin es retrasado mental. Él es virtualmente impotente. Sin Jorge, quien tiene que cuidarlo, y habla en los términos más simples, Lenin tiene un extraño capricho. Él ama a los pequeños animales peludos, como ratones y conejos. Su sueño es que un día Jorge tendrá su propia granja y podrá tener sus conejos y ratoncitos propios. Pero Lenin no puede entender su propia fuerza. Cuando él toma un ratón o un conejo, todo lo que quiere es amarlo, mostrarle su afecto. Pero las peludas criaturas no entienden. Ellas se asustan y tratan de escapar del alcance de Lenin. Lenin las aprieta para sostenerlas y darles su amor, y sin intención las mata con sus propias manos. La constante preocupación de Lenin por las peludas criaturas es la fuente de continua molestia por Jorge. Él se irrita cada vez que descubre a Lenin llevando un ratón muerto en la bolsa de su saco, y es podrido y pésimo. Pero Jorge ama a Lenin como un hijo y soporta con paciencia sus flaquezas. El clímax del libro viene cuando Lenin se encuentra solo con la esposa de un capataz. La esposa de Curley se rió de él. «Estás loco», dijo ella, «pero tú eres un tipo simpático, eres como un bebé grandote. Pero una persona puede ser más o menos. ¿A qué te refieres?» «Cuando peino mi cabello a veces solo lo arreglo y lo acaricio porque es tan suave». Para mostrarle cómo lo hacía, ella deslizó sus dedos sobre su cabeza. «Alguna gente tiene el pelo áspero», dijo ella complacientemente.
Por ejemplo, el pelo de Curly es como un alambre, pero el mío es suave y fino. Por supuesto, yo cepillo mucho este cabello. Ella tomó la mano de Lenin y la puso sobre su cabeza. Siéntelo a los ojos, a los lados y ve qué tan suave es. Los grandes dedos de Lenin se posaron para acariciar su cabello. No lo enredes, dijo ella. Lenin dijo, oh, está hermoso, y acarició con más fuerza. Esto es hermoso, fíjate ahora, fíjate que lo vas a enredar. Ella gritó enojada, detente, me lo vas a arruinar. Ella dobló su cabeza hacia un lado y los dedos de Lenin se cerraron sobre su cabello y la sujetaron. Suelta, gritó ella, suelta. Lenin estaba asustado, su rostro se contorsionó. Entonces ella gritó y la otra mano de Lenin se acercó sobre su boca y su nariz. Por favor, no, rogó él. Oh, por favor, no hagas esto. Jorge se va a enojar. Ella luchó violentamente bajo sus manos. Sus pies golpeaban el heno y se retorció para liberarse debajo de la mano de Lenin. Brotó un grito apagado. Lenin comenzó a gritar con miedo. Oh, por favor, no hagas esto, rogó él. Jorge va a decir que yo hice algo malo. Ella ya no me va a dejar tener conejos. Él movió su mano un poco y se enredó, el grito salió de ella. Entonces el enojo de Lenin creció. Ahora no, dijo él, no quiero que grites, no vas a meterme en problemas tal como Jorge me dijo que lo harías. No me hagas esto ahora. Ella continuó luchando y sus ojos estaban alterados de terror. Entonces él la sacudió y se enojó con ella. No sigas gritando, dijo él, y la sacudió de nuevo. Su cuerpo se aguadó como un pescado y se quedó quieta, porque Lenin le había roto el cuello. Era diferente para Lenin matar ratones que para matar personas. Esta vez su extravagancia había sido muy lejos. Jorge ayudó a Lenin a escapar por el campo de la patrulla que los perseguía. Cuando llegaron al borde de un profundo pozo verde en el río Salinas, se sentaron y comenzaron a hablar. Lenin esperaba que Jorge le reprendiera por hacer cosas malas. Entonces Lenin pidió a Jorge que le dijera acerca de la granja que tendría algún día. Lenin dijo, dime cómo va a ser. Jorge había estado oyendo los sonidos a distancias. En este momento habló con propósito. Mira al otro lado del río, Lenin, y te lo diré de modo que casi lo puedas ver. Lenin giró su cabeza y miró al otro lado del pozo, y arriba, hacia las oscuras laderas de los Gavinales. Vamos a tener un bonito lugarcito, comenzó Jorge. Mientras Lenin estaba encerrado en su fantasía, viendo a la distancia las ansiadas granjas, Jorge sacó una pistola de su bolsillo. La atención de Lenin estaba fija en conejos imaginarios y en gallinas que danzaban frente a sus ojos. Mientras la patrulla se acercaba, Jorge apuntó y jaló el gatillo. Slim, el líder de la patrulla, fue el primero en la escena. Él se acercó y miró a Lenin abajo. Entonces miró otra vez a Jorge y le dijo, justo atrás de la cabeza. Slim vio directamente a Jorge y se sentó a su lado, muy cerca de él. No te preocupes, dijo Slim. Un hombre tiene que morir a veces. Un hombre tiene que morir a veces. Algunas veces, gente que es destructora, que daña a otros, no puede ser tolerada y tiene que ser ejecutada. A pesar de que la fuerza de los actos destructivos de Lenin eran como la de un niño, un amor inocente, su amor no tenía motivos ocultos, era puro, un amor tan intenso que estrangulaba a la gente que la resistía. Jorge no tuvo alternativa. Él sabía que Lenin no podría sobrevivir en un mundo. Lenin tenía que morir porque él traumaba a todos y todo lo que tocaba. Así también fue Cristo en ese aspecto como tal. Aunque su amor era constructivo, el mundo no podía tolerar a Jesús. No podía amar, pero solo a la distancia. Lo podría mostrar expresiones de cariño o de agrado, pero lejos de ese momento. Pero en Cristo presente, en un Cristo presente no podría sobrevivir en un mundo de hombres hostiles como el día de hoy. El juicio de Caifás declaró que por el bien de la nación Jesús tenía que morir. Algunas veces alguien tiene que morir, permitiendo que la santidad de Dios toque nuestras vidas. Y aquí vienen las preguntas que hemos tenido en estos días. ¿Alguna vez usted
vivió o ha tenido esa visión de la santidad de Dios como la tuvo Pedro? ¿Quiere usted alejarse de ella o quiere estar cerca de Él? ¿Ha experimentado usted el trauma de la santidad de Dios? Describa una ocasión cuando usted fue consolado por la santidad de Dios. ¿De qué aspecto de la santidad de Dios estuvo usted más consciente durante esta semana? Usemos estos ejemplos de la vida de Cristo y entendamos la majestuosidad de lo que es nuestro Dios como tal. Dimensionemos lo que Él es y veamos y entendamos, aceptemos que este mundo no está preparado para una persona como Cristo, mucho menos para personas como ustedes y como yo, que si queremos ser como Él, también tendremos que vivir situaciones semejantes, porque la santidad de Dios que debemos de reflejar no va a ser bien aceptada por este mundo. El Señor sea con ustedes, hermanos. Espero que les haya servido y que les sirva estos estudios que estamos llevando a lo largo de este tiempo. Por favor, no se olviden, próximo sábado de 12 a 1 estaremos recogiendo despensas de esta semana, pero la próxima semana las recogeremos el viernes, hermanos. Por favor, lleven, y muchos, vamos a necesitar que lleven más, hermano, porque vamos a llevárselo a nuestros hermanos de Coscatlán, de San Pablo Coscatlán. Por favor, todo lo que esté en sus manos, aceite, arroz, frijoles, harina, azúcar, café, todo lo que podamos entregarles, sé que serán de mucha bendición para ellos. Todo lo que ponga el Señor en sus corazones, llévenlo a San Pablo y nosotros lo estaremos recolectando para llevarlos ese día. El Señor sea con ustedes y nos vemos pronto.